para iniciar la clase vamos a definir, ¿verdad? Algunos criterios como lo que es liberación, ¿verdad? Que se define como el paso del fármaco desde la forma farmacéutica que lo contiene hasta el lugar donde se va a absorber, que eso puede ser varias partes del organismo, ¿verdad? Y en este proceso, ¿verdad? Van a tener lugar todas las formas farmacéuticas, las vías de administración, excepto, ¿verdad? Los que son administrados por vía intravenosa, porque el fármaco, pues, como sabemos, se inyecta directamente en la circulación sanguínea. Entonces, todos los fármacos que tienen que degradarse o liberarse, para ello, ¿verdad?, incluye esta descripción. El proceso de la liberación que hemos mencionado, ¿verdad?, está compuesto por 3 etapas principalmente. Una de ellas es la disgregación, ¿verdad? Como podemos observar, con un fármaco, ¿verdad?, en forma sólida, en la que es una forma farmacéutica, lo podemos encontrar en cápsulas, ¿verdad?, comprimido, en la cual básicamente consiste en fragmentar el fármaco en trozos más pequeños de manera que este pueda ser disuelto, ¿verdad? Llegamos al término de disolución, ¿verdad?, que son todas las formas farmacéuticas, excepto las que tengan soluciones esas, no solamente las que tengan en forma sólida, ¿verdad? En esta etapa, los fragmentos más pequeños se van a ir disolviendo lentamente en el medio donde se encuentren y la disolución, ¿verdad?, es la etapa más importante de la liberación y por lo tanto, pues debemos estudiarla muy bien, conocerla muy bien y saber de qué se trata con el objetivo de que conozcamos cuando un fármaco, ¿verdad?, se puede llegar a disolver completamente y de manera que te pueda absorberse. Entonces, como observar, ¿verdad?, la disolución es una parte importante en la absorción de un fármaco. Y al final, pues, para que este fármaco pueda ser difundido, ¿verdad?, o absorbido en el organismo, en el sitio de absorción. Entonces, vemos que primero se disgrega, posteriormente se va a disolver, ¿verdad?, en el medio donde se encuentre y al final, pues, difundirse o absorberse. Dentro de las fases, como decíamos, ¿verdad?, recordando lo anterior, decíamos que había una disgregación, que es el paso en formas sólidas, ¿verdad?, del fármaco a partículas más pequeñas, ¿verdad? Tenemos un comprimido, una cápsula, ¿verdad? Primero tiene que disgregarse en gránulos, ¿verdad?, y estos gránulos posteriormente van a disolverse a un fármaco, ¿verdad?, en menores partículas de menor tamaño para que este pueda ser absorbido. Y disolución, decíamos, ¿verdad?, que el paso de anterior a la absorción y al final, pues, para que el fármaco pueda ser pasar disuelto al fluido corporal. Entonces tenemos que todos los principios activos en la disolución sufren procesos de degradación, ¿verdad? Y entonces estos van a estar en función de muchos factores, que lo vamos a ver más adelante, como la temperatura, el pH, la dureza del agua, ¿verdad?, y la concentración también de ella. Es importante, ¿verdad?, en las soluciones, ¿verdad?, pues como en algunos tipos de bombas dosificadoras, ¿verdad?, es importante tomar en cuenta estos elementos, porque cuanto mayor sea la concentración de un fármaco, mayor será la velocidad de las reacciones químicas de degradación. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?, que si de la fuerza que actúan unas moléculas de disolución, tenemos una molécula A, ¿verdad?, que tiene mayor fuerza, ¿verdad?, mayores fuerzas que están ejerciendo para que esta pueda ser disuelta o disgregada en relación a una molécula en superficie B, ¿verdad?, en la cual es más difícil, ¿verdad?, hay menos presión y menos fuerza, en la cual la fuerza del agua hace que se digregue. Sin embargo, esta pues tiene menor, digamos, oportunidad para que esta pueda ser digregada completamente. Teniendo así, pues, llegamos que la disolución tiene dos componentes diferentes, ¿verdad?, que es el disolvente, que es la sustancia receptora del soluto, en este caso, ¿verdad? El solvente más o menos es el medio de dispersión, en este caso puede ser el agua, y los solutos, ¿verdad?, en este caso hablamos que es la sustancia que recibe el disolvente, ¿verdad?, pudiendo ser, asimismo, ¿verdad?, una solución corresponde a un mismo tiempo de soluto. Tenemos aquí, ¿verdad?, ejemplificado lo que habíamos descrito anteriormente, ¿verdad?, que tenemos un comprimido, el cual tiene que disgregarse, ¿verdad?, volverse en partículas más pequeñas y así mucho más pequeñas, hasta en micras, en tamaño minúsculo, ¿verdad?, para que el fármaco pueda estar inmerso en un solvente que el cual le permita ser precipitado o disolverse, ¿verdad?
En este caso, pues, vamos a encontrar dos formas ionizadas y unas formas no ionizadas, que cada una de ellas va a depender su mecanismo de acción de cada uno de los fármacos para que te atraviese la membrana gastrointestinal y estas formas puedan llegar directamente al plasma o al torrente sanguíneo, para que éste pueda ser absorbido y ejercer su mecanismo de acción en el sitio para el cual, pues, ¿verdad?, fue prescrito el fármaco. Tenemos, ¿verdad?, que va a depender de los tipos de presentaciones de los fármacos para que se dé su absorción. Entonces, tenemos que las soluciones, los líquidos, las suspensiones, ¿verdad?, se absorben de una manera más rápida, ¿verdad? La absorción de este es mucho mayor, ya va disminuyendo, ¿verdad? Los comprimidos o comprimidos recubiertos tienen una absorción mucho más lenta que lo que son las soluciones, son más fáciles de absorber. Es muy importante ahora tener presente que la cinética de la disolución, ¿verdad? En ella se utilizan parámetros para evaluar básicamente, ¿verdad?, su cinética, ¿verdad?, que se van a clasificar de esta manera. Tenemos modelos puntuales empíricos, ¿verdad?, que va a estar basado, ¿verdad?, en la cantidad de fármaco, el porcentaje de fármaco va a ser disgregado, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, y va a estar basado en una función matemática en la parte del modelo empírico. Hay otros con base físico-química, hay otros que no tienen bases físico-química y hay modelos independientes, que eso lo vamos a ver en la parte de la absorción meramente cuando miremos la farmacocinética de los fármacos. Entonces es importante tener presente esto, ¿verdad? Vamos a ver en esto, ¿verdad?, como les decía, parámetros puntuales, los funcionales que vamos a encontrar de estos tipos, ¿verdad?, y sin base físico-química, que encontramos esta ecuación que es muy utilizada, sin embargo, básicamente en teoría, para que ustedes conozcan, ¿verdad?, los medios, ¿verdad?, o las ecuaciones, los modelos que se utilizan para en el ejercicio, en el hecho, pues, ¿verdad?, de la disolución de los fármacos. Uno de estos, ¿verdad?, en el modelo empírico consiste, ¿verdad?, en el tiempo de disolución, que esto básicamente va a estar calculado por las curvas acumulativas de la cantidad de disueltas del fármaco. Entonces, aquí tenemos la cantidad de disueltas del fármaco y el tiempo medio de solución va a estar dado, ¿verdad?, con las cantidades medidas del fármaco, ¿verdad?, por una constante, ¿verdad?, que es la cantidad del fármaco que tiende a ser absorbido en el porcentaje del fármaco absorbido, ¿verdad?, en el tiempo. Podemos ver que desde que se prescribió se absorbe mayormente el fármaco, ¿verdad? En la línea del tiempo tiene un menor, en el tiempo estipulado, pues el fármaco tienden a, si tiene una buena disolución, a ser absorbido mayormente. Otra de las ecuaciones que se utilizan, ¿verdad?, en base al tiempo de disolución del fármaco, ¿verdad?, son en base físico-química, en la cual toma en cuenta, ¿verdad?, la cantidad máxima del fármaco que va a ser susceptible a disolverse, ¿verdad?, en relación a la cantidad disuelta, ¿verdad?, de fármaco en un tiempo determinado. Entonces va a dar una constante y esta, ¿verdad?, va a ser dividido por la cantidad de fármaco que al final va a ser utilizado, ¿verdad?, para lo que fue prescrito el fármaco. Esta otra, ¿verdad?, ecuación es la que no es en base de físico-química, ¿verdad? En esta va a ser determinada por el tiempo, ¿verdad? El tiempo, vamos a utilizar la misma constante, ¿verdad?, que el fármaco, la cantidad suelta de fármaco en el tiempo delimitado y la cantidad total del fármaco que fue prescrita en ese momento. Se va a hacer una relación en la cual, ¿verdad?, va a tener en cuenta el tiempo que se tarda en disolver el fármaco, ¿verdad?, la cantidad máxima y la cantidad que va a ser susceptible a disolverse, ¿verdad? Y beta, ¿verdad?, elevado a beta, que es el parámetro en forma, una constante que se utiliza, ¿verdad?, en esta fórmula química. Tenemos que tener presente, ¿verdad?, que hay factores, que afectan a la velocidad de disolución. En relación a ellos, vamos a tener un fármaco, ¿verdad?, como miramos en las diapositivas anteriores, un fármaco entre más, si un fármaco en soluciones, ¿verdad?, va a ser mejor
soluble, ¿verdad? Va a estar mejor, tener una mejor disolución, ¿verdad? Y una mejor absorción en relación a un fármaco que es en comprimido, ¿verdad? O en tabletas. Entonces, la solubilidad del fármaco va a depender, ¿verdad? Y es mayor en relación, si es un fármaco, ¿verdad? Amorfo, hablamos cuando tiene forma o está en forma, es mayor, ¿verdad? Que en forma de cristales, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. O si es absorbido al agua, ¿verdad? En relación a la solubilidad que tenga con el agua, también. Igual si es metastable o si es estable, ¿verdad? Igual va a depender de eso. La solubilidad del fármaco es muy importante para que pueda tener una buena disolución. Igual, en relación al tamaño de las partículas, hablábamos que si menor el tamaño de la partícula, aumenta la velocidad de disolución. Por eso es importante que antes de la liberación va a depender la degregación, que el fármaco se comprima, ¿verdad?, en partículas de menor tamaño para que pueda ser absorbido. Igualmente, tener presente que la viscosidad es otro de los factores que afectan la velocidad de disolución. A mayor viscosidad, disminuye la velocidad de disolución. No están viendo la pantalla de presentación. Y les pregunté, ¿sí? No, pues me hubieran hablado. Ups. Es que según yo estaba compartido. Sí, ahora pues no me dan la primera parte. Entonces, ahora sí, miren. Pero si yo les pregunté y me dijeron que sí, y después miren. Qué horror. Entonces, estábamos hablando de los fármacos que afectan la velocidad de disolución, ¿verdad? ¿Me escuchan? Entonces, estábamos hablando de la solubilidad del fármaco. Va a depender, ¿verdad?, de qué tan soluble sea un fármaco para ser absorbido, ¿verdad? El tamaño de las partículas, hablábamos si era menor el tamaño de las partículas, aumentaba la velocidad de disolución. Y la viscosidad también íbamos a tener, ¿verdad?, presente que si era mayor la viscosidad, iba a disminuir la velocidad de disolución. En relación a la temperatura, qué tan espeso sea un fármaco. O sea, si es un fármaco más en soluciones, por ejemplo los jarabes, son acuosos, son más solubles. Y si un fármaco también es más viscoso, por ejemplo, hay unos que son más espesos, le llamamos, ¿verdad? Esa es la viscosidad. Entonces, igual, si es más espeso, entre más espeso sea, disminuye la velocidad de disolución. Igual es lo que le referíamos al tamaño de la partícula. Si era menor el tamaño de la partícula, aumenta la velocidad de disolución. Que era lo que le mencionaba al inicio, que en esta imagen les explicaba, ¿verdad?, que como no la habían visto, tenemos que los comprimidos cuando son en tabletas, ¿verdad?, para que puedan ser absorbidos, tienen que disminuirse en partículas más pequeñas. Asimismo, para que pueda ser degradado, tienen que hacerse más minúsculas las partículas para que esto pueda hacerse precipitado en el medio de solución y así pues pueda ser absorbido a través de la membrana gastrointestinal o a nivel del plasma, ¿verdad? Y pueda llegar al torrente sanguíneo, ¿verdad?, y hacer su efecto. Hablamos otra de las formas, ¿verdad?, de los factores que afectan la velocidad de disolución. Tenemos la temperatura, ¿verdad?, en la cual a mayor temperatura aumenta la velocidad de disolución. En algunos fármacos, en otros fármacos pues no es así, porque la temperatura tiene que tener uno de los factores que afecta de manera positiva o de manera negativa a algunos fármacos, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?
tiene mucho que ver la parte de la temperatura, pues hay fármacos que pueden estar a temperatura ambiente y otros que tienen que estar en refrigeración, entonces eso también va a depender, ¿no? Y la agitación, cuando un fármaco se agita, ¿verdad? Aumenta la velocidad de solución, ¿verdad? Lo hace más soluble. Otra cosa que hay que tener presente, si gustan, anotan sus apuntes, las dudas que tengan y al final lo vemos. ¿O prefieren aclarar en este momento las dudas? Ok. Entonces, en relación, ¿verdad?, a la modulación de la disolución, tenemos que cuando puede encontrarse en forma de sales, ¿verdad?, aumenta la velocidad de disolución. En este caso tenemos las sales sódicas, las potásicas y las clorhidratos o sulfatos. Y también puede disminuir la velocidad de disolución, en ejemplo, ¿verdad?, los formatos, que son una presentación de los fármacos que ya no son muy utilizados. Otra, ¿verdad?, la formación de éster en este caso pueden ser cuando algunos fármacos son administrados vía parenteral. Sabemos que vía parenteral, ¿verdad?, lo que son inyectados, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay aumento de la lipofilia, o sea, por ejemplo, en la forma rectal tenemos aldigoxina, hay unos fármacos que son de uso cardiovascular, ¿verdad?, que son mejor absorbidos, ¿verdad?, a nivel del tejido adiposo. Lipofilia, hablamos del tejido adiposo. Y pueden tener aumento de la solubilidad, ¿verdad?, cuando son solubles más en agua. Por ejemplo, la introducción de fosfato, ¿verdad?, los corticoides, ¿verdad?, tienen mejor disolución, son más hidrosolubles, cuando hablamos que son más solubles en tejido acuoso, en soluto acuoso, perdón. Y otra de las formas que son una formación de complejos que van a disminuir la solubilidad en el caso de las formas rectal, ¿verdad?, como la insulina, y aumenta la solubilidad, por ejemplo, la tiofilina, la minofilina en este caso, ¿verdad? Se consideran formas complejos, ¿verdad? Y ellos aumentan la solubilidad. Y otra que es cuando se adhieren, ¿verdad?, agentes tensioactivos, que lo que permite, ¿verdad?, aumentar la solubilidad y la velocidad de disolución de los medicamentos, ¿verdad?, en un medio lipofílico. Entonces es muy importante cuando se adhieren los agentes tensioactivos, que lo vamos a ver. Entonces es importante, ¿verdad?, que la velocidad de disolución es un parámetro que expresa la mayor o menor rapidez con la que un soluto se disuelve, ¿verdad?, en un disolvente, en unas condiciones ya específicas como lo hemos mencionado anteriormente, y entre ellas vamos a mencionar la agitación y la temperatura, ¿verdad?, que son una de las principales que van a estar relacionadas con la solubilidad. Pero básicamente son cosas diferentes entre sí. Entonces tenemos que un determinado fármaco sólido, ¿verdad?, en medio de solución, ¿verdad?, tiene una capacidad de difusión menor que un fármaco en forma acuosa, ¿verdad?, llámese jarabe, ¿verdad?, llámese soluciones, igual va a tener menor velocidad de solución. Entonces igual tiene que tener un proceso de difusión en un soluto para que este pueda hacerse una solución libre y pueda ser absorbida en el organismo. En este caso, ¿verdad?, se utiliza una de las ecuaciones, ¿verdad?, Noyes-Witten, que, ¿verdad?, en este caso, esta fórmula fue formulada en 1897, ¿verdad?, por este señor, el cual describe la velocidad del proceso de disolución de una sustancia, por lo general, ¿verdad?, en un medio líquido. Entonces, este refiere, ¿verdad?, que se define como la ecuación está basada en la ley de difusión de Fick, ¿verdad?, que es una cosa que van a revisar, ¿verdad?, para que ustedes tengan una mejor comprensión. Tienen que comprender la ley de difusión de Fick, en qué se trata, para que puedan comprender esta ecuación, ¿verdad?, que esta va a estar basada en la superficie, la concentración de la saturación o la solubilidad del fármaco, la concentración de este, ¿verdad?, un coeficiente de difusión, una constante y un espesor de la capa de difusión. Entonces, esta es básicamente la ecuación en la cual, ¿verdad?, va a hacer uso de estos datos en los cuales, ¿verdad?, esto lo vamos a adquirir del fármaco en bruto,
¿verdad? Lo vamos a aplicar y nos va a permitir saber qué tan rápido se puede disolver un fármaco en un determinado medio. Dentro de los factores relacionados, ¿verdad? Tenemos con el medio de solución, tenemos que tener presente, ¿verdad? El pH, la viscosidad y la temperatura, ¿verdad? Son de los factores relacionados con el medio de disolución. Hay factores relacionados con las propiedades físico-químicas del fármaco. Entre ellas tenemos si es de forma cristalina, si es de forma de complejo, si el tamaño de la partícula y la superficie es específica, ¿verdad? Igual vamos a tener eso presente. Y hay factores relacionados con la formulación. En este caso tenemos que si tiene algún excipiente o si está asociado a algún agente tensoactivo, ¿verdad? Igual eso es uno de los factores que puede estar relacionado con el medio de solución. Tiene que ver mucho, ¿verdad? Y tenemos otros los factores, ¿verdad?, relacionados con el proceso tecnológico, que es meramente, ¿verdad?, está asociado, ¿verdad?, al lugar donde fabricaron el fármaco, ¿verdad? Va a depender del procedimiento de la fabricación, de las fuerzas de compresión, la disgregación y el almacenamiento del fármaco, ¿verdad? Para de esa manera saber, ¿verdad?, qué va a tener que ver o en qué va a repercutir un determinado fármaco, ¿verdad? Según todos estos, ¿verdad?, factores. Tenemos, ¿verdad?, en disolución acuosa, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente, ¿verdad?, según el pH por general, la escala del pH varía, si es de 0 a 14. Se consideran ácidos, ¿verdad?, sustancias ácidas, las disoluciones menores, un pH menor que 7, ¿verdad? Y si es mayor, esto va a depender, ¿verdad?, según las concentraciones de iones de hidrógeno. Entonces, una sustancia, un ácido es ácido, ¿verdad?, si el valor es menor, ¿verdad? Y si es alcalino, se considera cuando es superior, ¿verdad?, a los niveles, ¿verdad?, de 7, mayor de 7. Entonces se considera o base débil o alcalino. Eso lo ácido es más inferior y lo básico o lo base, ¿verdad?, es más superior. Entonces no se le olvida de un ácido débil, ¿verdad? Viene dada por la fórmula, ¿verdad?, la cantidad de hidrógeno, ¿verdad?, en la disolución y la componente, ¿verdad?, entre este y este, ¿verdad? Hay una solubilidad en forma ácida, si es no ionizada, y la concentración del anión. Este es básicamente cuando es insoluble y va a tener que ver, ¿verdad?, con el sitio, ¿verdad?, de la fabricación del fármaco, ¿verdad? Todos estos datos los dan básicamente en los lugares donde se fabrican o donde se producen los fármacos. Tienen que realizarse todas esas pruebas físico-químicas para dar origen a un fármaco. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para saber si un fármaco es, su solubilidad es ácida o es débil, base débil, es lo contrario. Entonces, en este caso, recordando la ecuación que hemos estudiado, ¿verdad?, de Whitney, tenemos igual que según el pH, si es para un ácido débil, se utiliza la fórmula, ¿verdad?, relacionada a esto según la cantidad de iones hidrógenos que tenga y una base débil, ¿verdad?, cuando decíamos que era mayor de 7. Igual tenemos que en esta, ¿verdad?, esta es la ecuación original, ¿verdad?, de él, y esta es la modificada en la cual se toma en cuenta lo que habíamos dicho, la superficie, la concentración de saturación, la concentración y el coeficiente de difusión, ¿verdad?, con una constante y el espesor de la capa de difusión. Como les decía, estas ecuaciones van a estar dadas en el lugar o en el sitio donde crean o donde forman, ¿verdad?, hacen los estudios físico-químicos de un fármaco para que este pueda ser, considerarse como un fármaco que pueda ser prescrito, ¿verdad?, y pueda salir al medio, ¿verdad?, de uso. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, como les decía, el pH es uno de los factores, ¿verdad?, que hemos mencionado, uno de los principales, ¿verdad?, que tiene que ver en el efecto, ¿verdad?, de la solución de un fármaco. Entonces, el perfil de solución, ejemplo de el ácido salicílico, tenemos 3 fármacos, el ácido salicílico, el fenobarbital y el ácido benzoico. Entonces, tenemos las 3 líneas, podemos ver, ¿verdad?, el pH va de 0 a 10 y la velocidad de disolución. Entonces, ¿de qué va a depender?
podemos ver, ¿verdad?, que los 3 fármacos tienen una velocidad de disolución, ¿verdad? Sin embargo, el ácido salicílico tiene una mayor velocidad de disolución mayor. Tenemos mayor, ¿verdad?, la velocidad de disolución en relación a un pH, como decíamos, un pH mayor de 7 es alcalino, ¿verdad?, o es básico, ¿verdad? Entonces, esto va a depender mucho de ello. Entonces, cuando decíamos que era menor de 7, era un pH ácido, ¿verdad? Entonces, comparando los 3 fármacos, podemos observar, ¿verdad?, que no es así el fenobarbital, ¿verdad?, y la velocidad de disolución es menor, miligramos, ¿verdad?, por minuto, es hasta 30, ponemos un mínimo, y el ácido salicílico es mucho mayor, ¿verdad?, la velocidad de disolución, y la dosis, ¿verdad?, mayores, ¿verdad?, en relación al pH. Tenemos un ejemplo de la papaverina en este caso, ¿verdad?, administrando en esta, ¿verdad?, con diferentes pH, la cantidad de solución llega hasta 150, el pH vamos a observar, ¿verdad?, en todas las curvas, ¿verdad?, en minutos, en el tiempo, a 300 minutos, podemos observar que menor pH, a un pH de hasta 3, el tiempo de disolución es mejor, ¿verdad? Es más alta la cantidad de absorción, con un pH menor es mayor y en menor tiempo, vamos a observar, ¿verdad?, según las curvas. Y vamos a observar que en este caso con un pH de 5 es mucho más prolongado el efecto, ¿verdad?, pero las dosis son menores de la absorción del fármaco. Entonces, eso es muy importante tener presente, ¿verdad?, que el pH tiene mucho que ver, ¿verdad?, en la disolución de un fármaco. En esto, ¿verdad?, también tener presente que la viscosidad, decíamos, ¿verdad?, que es inversamente proporcional a la difusión de un fármaco y la temperatura, ¿verdad? Depende también del medio donde se realicen, ¿verdad?, estos estudios. Tener presente, ¿verdad?, cuando tenemos una forma cristalina, que es otra de las formas, ¿verdad?, o la forma de disoluciones, ¿verdad?, la forma cristalina, tenemos una forma amorfa, ¿verdad?, en la absorbancia de un fármaco. En el tiempo tenemos que la forma amorfa tiene mejor absorción, ¿verdad?, que una forma cristalina en el tiempo, igual, y el tiempo, el efecto es mucho más prolongado, un poquito mucho más mayor, y la absorción es mucho mayor una forma amorfa en relación a una forma cristalina. Es una comparación de los tipos de formas que pueden presentarse la disolución de los fármacos. Cuando hablamos de los que forman complejos, ¿verdad?, pueden ser compuestos endógenos, puede ser con alimentos, con excipientes, ¿verdad?, o los excipientes que decíamos que son sustancias que se añaden al fármaco, ¿verdad?, para una mejor presentación, y una relación que puede darse, ¿verdad?, con otro fármaco. Esto se utiliza básicamente como una estrategia para incrementar la velocidad de disolución que podemos tener entre esto, mezclas, ¿verdad?, de unos fármacos con otros fármacos y otros que son más complejos, ¿verdad?, que se utilizan otros fármacos para ayudar a la velocidad de disolución. Entonces puede ser, como decía, compuestos endógenos, puede ser con alimentos que fármacos se utilizan o tienen una mejor disolución con alimentos u con otros excipientes. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, decíamos que excipiente es una sustancia inactiva que se utiliza para incorporar al principio activo. El principio activo es el fármaco que va a hacer efecto al final, ¿verdad? Cuando sea absorbido, ese es el principio activo del fármaco, digamos que el fármaco original y qué es lo que va a causar un efecto deseado en la persona que lo tome. Entonces, eso se le llama, ¿verdad?, principio activo. Y el excipiente, digamos que una sustancia es inactiva y se utiliza, digamos, como recubrimiento de los fármacos del principio activo, digamos así. Entonces, tenemos aquí, en el efecto de los excipientes, tenemos, ¿verdad?, que la velocidad de disolución de la grisofulvina a partir de comprimidos elaborados con diferentes excipientes. Entonces, todos ellos son grisofulvina. En las líneas, todas las curvas son grisofulvina, lo único con diferentes excipientes, que decíamos que son los principios, que son sustancias inactivas. Entonces, podemos observar, ¿verdad?, que en forma de cremofor, ¿verdad?, que es, digamos, el nombre comercial, en forma de cremofor, el 20% de la grisofulvina, ¿verdad?, en la concentración, ¿verdad?, el porcentaje
concentración de la droga o del fármaco, ¿verdad? Tenemos que en el tiempo es la que tiene mayor absorción y en el tiempo, ¿verdad? Casi a los 100 minutos. Entonces, tiene el efecto más prolongado por el tiempo, ¿verdad? Y mayor absorción. Entonces, podemos observar que en la comparación de todo, no todos los excipientes son iguales, entonces vemos, ¿verdad? Que esas son las pruebas que se realizan en los laboratorios de farmacia, ¿verdad? Farmacéuticos en los cuales valoran, ¿verdad? Qué excipiente es mejor o es mejor, ¿verdad? Para que una persona pueda absorber mejor un determinado fármaco o no. Entonces, son las pruebas que se realizan, ¿verdad? Pruebas químicas que realizan para utilizar un determinado excipiente en un fármaco. En cuanto a la disgregación, ¿verdad? En la velocidad de disolución tenemos, ¿verdad? Que un fármaco, ¿verdad? Podemos ver que los sólidos en el transcurso del tiempo no se disgrega, ¿verdad? No se disgrega, se va a ir eliminando en el transcurso del tiempo. Podemos observar que las presentaciones en gránulos, como veremos en las primeras imágenes, en gránulos tiene mejor absorción, una absorción media, ¿verdad? Del fármaco, y a las partículas más finas tiene una mayor absorción. Entonces, este comprimido, ¿verdad? Sí tiene una buena disgregación y por lo tanto una más rápida velocidad de solución. Igualmente, ¿verdad? En los perfiles de solución tenemos de comprimidos que no se disgregan, ¿verdad? Curva A, los que se disgregan rápidamente y los que se disgregan más lentamente. Podemos ver, ¿verdad? Que los que se disgregan más rápidamente son los que en las pruebas de laboratorio que se realizan son los que se van a utilizar, ¿verdad? Con un mayor efecto en la persona que vaya a utilizar un fármaco. Entonces tenemos también tener presente que cuando se da la disolución a partir de cápsulas, tenemos que un fármaco en cápsula, ¿verdad? La disolución de la cápsula no es igual que la tableta. Entonces tenemos que la disolución de la cápsula, ¿verdad? Por general, ¿verdad? Va a disolverse. Ya en un momento, ¿verdad? Que se disuelve, va a crear un fármaco en suspensión porque él tiene que disgregarse primero. La cápsula igual, los gránulos que tiene ella, ¿verdad? Se va a disolver y al final pues va a tener una absorción en la sangre, ¿verdad? Para hacer su efecto en el sitio para el que fue prescrito. Cuando tenemos disolución a partir de supositorio, ¿verdad? Tenemos que hay una disolución, hay una transferencia, ¿verdad? Del fármaco al líquido rectal, tiene que ver mucho, ¿verdad? No es igual un fármaco que se administre vía oral, como les decía el anterior, ¿verdad? Porque tiene que pasar al jugo gástrico, la mucosa gástrica, es muy diferente a los que son, ¿verdad? Suministrado vía sublingual o a nivel rectal, ¿verdad? Como los supositorios. Entonces, la fusión entre esto, ¿verdad? La sustancia que vamos a encontrar en ¿verdad? La mucosa y la solución es muy diferente. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que la disolución, ¿verdad? De un supositorio es mucho mejor, ¿verdad? Para absorberse y asimismo, ¿verdad? Llegar a la sangre para que provoque el efecto deseado en la persona. Es muy importante, ¿verdad? Como les decía, otra de las formas que tiene que ver con la velocidad de disolución de un fármaco, ¿verdad? Tiene que ver el almacenamiento. Tenemos que tener presente, ¿verdad? En este gráfico muestra, ¿verdad? La influencia del almacenamiento, del salbutamol, ¿verdad? Y su liberación según su presentación. Entonces podemos observar que en el tiempo, ¿verdad? El salbutamol disuelto, la cantidad de salbutamol es mucho mayor, ¿verdad? Si fue almacenado menor tiempo. Entonces tenemos el tiempo cero, ¿verdad? Que es el tiempo que tiene mejor absorción y en el tiempo tiene un mejor efecto a un fármaco que ha sido almacenado por mucho más tiempo, hasta por un año. Entonces el efecto de este es mucho mayor, pero menor. Entonces en eso se tiene que valorar mucho, ¿verdad? Y otra importante, ¿verdad? Conocer la relación entre los procesos de disolución y absorción, ¿verdad? Que tenemos varios modelos que conocer, ¿verdad? Uno de ellos es el modelo dinámico de disolución, en el cual la permeabilidad del fármaco a través de la membrana constante, las partículas del fármaco están en movimiento, ¿verdad? En un líquido que circula en un flujo determinado y no se producen interacciones partícula a partícula. ¿Eso qué significa esto? Que el tamaño de la partícula, ¿verdad? Es la que va a presentar la máxima solubilidad. Que tan disuelto esté un fármaco, así va a permitir
que sea una solubilidad. Entonces, para ello se utilizan estas fórmulas químicas, entonces, en las cuales pues, va a estar determinado por la cantidad de fármaco que atraviesa la membrana. Ese es el cálculo que se realiza con la cantidad total de fármaco, la fracción de ella, ¿verdad? Y la curva de concentración. Asimismo, la superficie en la cual está inmerso el fármaco, lo cual, ¿verdad? Indica el parámetro al final, ¿verdad? Que correlaciona o valora, ¿verdad? El coeficiente de permeabilidad y la cantidad de fármaco que va a ser absorbida en el tejido, ¿verdad? Al cual fue suministrado. Otro de los parámetros, ¿verdad? Que es adimensional, que define otro de los modelos que se utiliza también. Este va a estar dado por el número de dosis, la dosis administrada, ¿verdad? El volumen, entonces vemos que el número de dosis va a estar dado por la dosis administrada entre el volumen de agua que administramos con la dosis y la curva de concentración de él. Entonces, este fármaco para tener el número de dosis. Para tener el número de solución, va a estar dado por el número de solución, ¿verdad? El tiempo en el tránsito intestinal, ¿verdad? Sobre el tiempo que necesita el fármaco para disolverse. Asimismo, ¿verdad? El número de absorción va a estar dado, ¿verdad? Por cantidad del fármaco, ¿verdad? Que fue suministrado y asimismo el tiempo que va a durar en el tránsito intestinal, asimismo sobre, ¿verdad? El tiempo de absorción que el fármaco necesita absorber. Entonces son fórmulas químicas que se realizan, ¿verdad? En los fármacos cuando se están realizando pruebas para determinar qué relación existe entre el proceso de la disolución y la absorción. Tenemos ejemplo acá, ¿verdad? En relación a una fracción absorbida del fármaco, en la cual podemos observar la fracción absorbida del fármaco versus, ¿verdad? La dosis que se ha dado, la dosis y la cantidad de dosis en relación al número de dosis para un fármaco que tiene una alta permeabilidad. Entonces la constante al final, ¿verdad? Tenemos que es 10, ¿verdad? Es una mayor relación entre la absorción y la disolución en este fármaco. Igual acá tenemos un ejemplo de la digoxina, en la cual podemos observar, ¿verdad?, que la línea media es hasta 58. Entonces, según el gráfico, menciona que la fracción de dosis absorbida es de 58% de la digoxina, ¿verdad?, en el primer tiempo. Vamos a ver el número de dosis en relación a las dosis suministradas, ¿verdad? Entonces, hacemos una línea imaginaria en la cual nos muestra que es la cantidad del fármaco, ¿verdad?, que va a ser absorbida. Es muy importante, ¿verdad?, conocer sobre la clasificación biofarmacéutica. Esto va a depender, ¿verdad?, del tipo de fármaco, qué tan soluble sea, ¿verdad?, y qué tan permeable sea, ¿verdad?, para hacer una correlación, ¿verdad? Según estudios de la Federación, ¿verdad?, de los fármacos a nivel de los Estados Unidos, que valora, ¿verdad?, y clasifica los fármacos según su solubilidad y su permeabilidad. Entonces, vamos a ver si un fármaco es soluble, ¿verdad?, con alta permeabilidad, si la velocidad de disolución es inferior al vacío gástrico. Entonces, para que tenga una mejor absorción, tiene que ser soluble y permeable. Igual en la categoría 2, clase 2, tenemos que un fármaco es la solubilidad baja y permeabilidad alta. Entonces, si la velocidad de disolución in vitro es similar a la velocidad de disolución en vivo, entonces igual es un fármaco que puede ser utilizado. Igual la categoría 3, en la cual, ¿verdad?, la solubilidad es alta, es lo contrario, ¿verdad?, al anterior. Entonces este va a depender, ¿verdad?, la absorción va a depender de la permeabilidad, qué tan permeable sea la mucosa, la membrana donde se vaya a administrar el fármaco, ¿verdad? Eso va a depender de la forma de presentación de ello. Entonces no hay una correlación con la disolución, por lo tanto pues no es necesario. Y la categoría 4 en ambas, ¿verdad?, es baja y no es de esperar, ¿verdad?, no hay correlación entre ellos, por lo tanto pues no es muy viable. Entonces estos son los equipos, ¿verdad?, que se utilizan para la disolución de los fármacos, ¿verdad? Son los equipos que utilizan diferentes equipos que se utilizan. Esto es básicamente un laboratorio de farmacología en donde se preparan, ¿verdad?, los excipientes, los principios activos de los fármacos y todas las fórmulas químicas que les mencioné, ¿verdad?, y las ecuaciones hacen estudios, ¿verdad?, en relación a proporción la cantidad de fármacos, valora la cantidad de fármacos, la permeabilidad, la solubilidad, los medios, ¿verdad?, las presentaciones que pueden haber de los fármacos, etc. Aquí mismo, ¿verdad?, tenemos otro equipo, ¿verdad?, también de disolución de fármacos que es utilizado, ¿verdad?, en las fábricas donde se realizan estudios de farmacología.
Entonces también, ya verdad, casi finalizando, la parte que es importante conocer después de disolución es el mecanismo de transporte de los fármacos. Entonces, en esto hay que tener presente, ¿verdad?, que una vez que el fármaco sea disuelto, ¿verdad?, por cualquiera de las vías que hemos mencionado, existen procesos de absorción, distribución y eliminación que van a requerir, que en este caso hablamos de la farmacocinética, y esto van a requerir, ¿verdad?, el paso del fármaco a través de la membrana, llámese de cualquier tipo, cualquier presentación, como les mencionaba, bien cristalino, a nivel de la mucosa gastrointestinal, etcétera. Entonces, para ello existen 6 mecanismos de transporte, entre ellos mencionamos difusión pasiva, difusión convectiva, transporte activo y transporte facilitado, y si influye, ¿verdad?, el par de iones o pinocitosis, que esos cursos, esta forma de transporte la vamos a ver en la farmacocinética, en la cual vamos a profundizar más sobre la absorción, la distribución y la eliminación del fármaco. Depende del mecanismo, ¿verdad?, por el cual se ha absorbido un fármaco o se ha disuelto un fármaco, van a actuar cualquiera de estos mecanismos. Entonces, igual, va a depender de la vía de administración, ¿verdad?, del tipo de fármaco y de la presentación de él. Entonces, asimismo tenemos, ¿verdad?, que hay mecanismos en los cuales, por ejemplo, el de difusión pasiva, va a ser a favor de un gradiente de concentración, pero es importante conocer, ¿verdad?, la fisiología del fármaco que vamos a utilizar en el sitio, ¿verdad?, que vamos a utilizarlo, si es vía oral, vía intravenosa, transrectal, sublingual, etcétera, ¿verdad? Entonces va a depender de eso. Por ejemplo, el de difusión pasiva son la mayoría de los fármacos, son ejemplos de estos, son los ácidos o de bases débiles, como decía, va a depender del pH. Si es de difusión convectiva, el paso a través de los poros de la membrana, por ejemplo, en este caso hablamos de los endotelios capilares, el recubrimiento de los capilares, y va a depender del número, ¿verdad?, y tamaño del poro y la viscosidad del medio, que es muy importante. Entonces, en este caso hablamos de la administración intramuscular o los subcutáneos, ¿verdad? Entonces, que cuando se administran electrolitos o moléculas mucho más pequeñas. Si es de transporte activo, va a ser en contra del gradiente de concentración y requiere un portador, ¿verdad? En este caso tenemos, ¿verdad?, el calcio, hierro, hormonas, ¿verdad?, y otros fármacos. El transporte facilitado, ¿verdad?, este es a favor del gradiente de concentración, ¿verdad?, es muy diferente. Transporte activo y transporte facilitado, hablamos de cuando es a favor de un gradiente de concentración, este requiere un portador. Entonces, en este caso, pues va a necesitar un apoyo, ¿verdad?, para que este fármaco, por ejemplo, las vitaminas sean mejor absorbidas que en relación a los que son de transporte activo, que no necesitan, ¿verdad? Entonces, en el caso de transporte facilitado, ahí sí necesitan un portador para que puedan ser absorbidas o disueltas estos tipos de fármacos. Cuando requieren un par de iones es cuando se une un ion de signo contrario con otro para formar un complejo neutro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando utilizamos, ¿verdad?, un fármaco combinado, por ejemplo, un propranolol o la quinina, que tal vez se utiliza como un tratamiento, ¿verdad?, en pacientes que tienen como un antimalárico. Cuando hablamos de la pinocitosis, tenemos que las características de que presenta vesículas englobantes, que la que hace es envolver, ¿verdad?, las moléculas, ¿verdad?, que permiten recubrirlas de manera que puedan ser liposolubles. O sea, en este caso hablamos de las vitaminas liposolubles como la vitamina A, el polio, etcétera. Son las que permiten recubrirla para que éstas no pierdan su mecanismo de acción básico, ¿verdad?, en cualquier medio que se encuentre. Entonces ahí finalizaríamos la clase, muchachos.